el tema de la semana 7. Estamos todavía adelantaditos por el momento, ¿no? El curso Electroquímica. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a poner. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de electroquímica, estamos hablando de una parte, una rama de la química que trata, pues, de las relaciones que existen entre la electricidad y las reacciones químicas, ¿no? ¿Cómo transformamos la energía de una reacción química en eléctrica y viceversa? Como podemos ver acá, vemos acá, dice, a partir de la corriente eléctrica se van a producir reacciones redox, que sería el proceso de electrólisis. Y si vemos de abajo hacia arriba, que es la flecha roja, a partir de las reacciones redox, cómo tenemos corriente eléctrica. De eso es el tema que trata pues la electroquímica. Podemos ver en el lado izquierdo parte de la electrólisis que se utilizan para electrorefinar, es decir, obtener metales más puros. También empleados en la industria, ¿no? Como en joyería, en ornamentas e incluso para piezas del hogar o de la movilidad, etc., los recubrimientos metálicos. En tanto, los procesos galvánicos que es aplicada para obtener pues corriente a partir de este tipo de proceso especial, donde lo ubicamos en baterías, en pilas, ¿no? Y para la combustión. Pues bien, vamos a dar previamente un concepto básico. Cuando hablamos de carga eléctrica, medimos en Coulomb. Cuando hablamos de intensidad de corriente, que se mide en ampere, nosotros podemos definirlos estos en base a esta pequeña fórmula o ecuación. La intensidad de corriente viene a ser igual a la carga eléctrica entre el tiempo, donde las unidades de la intensidad es en ampere, la carga en Coulomb y el tiempo en segundo. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Nos habla sobre conductores. Cuando los electrones permiten el movimiento de electrones, que es la que va a hacer la transferencia de electrones, podemos dividirlos en dos partes. Los metales, que son los conductores de primera especie. Si recordamos un poquito la parte de enlaces químicos, cuando vimos los enlaces metálicos, se trató sobre la teoría de la mar, ¿no? En donde los metales que están unidos, los átomos, se deslocalizan, es decir, salen de su área para formar como una especie de nube y a moverse erráticamente. Esa nube de electrones es la que permite al metal mantenerse junto a los cationes. Y ese movimiento errático también es el que va a permitir que se conduzca muy fácilmente la corriente eléctrica a través de ella. Pues bien, esos son los conductores de primera especie, en los cuales podemos ver metales, podemos ver los cables y los metálicos. Y otro conductor vienen a ser los electrolitos, denominados conductores de segunda especie. ¿Y en dónde tenemos los electrolitos? A partir de sales, de ácidos o bases diluidas en agua. Ellos, a través de esos iones, es que van a permitir transportar la carga eléctrica. Bien, ¿qué más podemos saber acá? Ya que estamos hablando de iones, recordemos también cuando se hablaron de iones y aniones. Los iones negativos, llamadas también aniones, van a cumplir un rol muy importante, al igual que los iones positivos, en los procesos electrolíticos. Veamos acá. Y son
procesos electrolíticos son procesos en los que al circular la corriente eléctrica se van a producir reacciones redox. Ya lo habíamos dicho acá, a partir de la corriente se va a producir reacciones redox. Esta reacción redox no es espontánea, es decir, no se va a producir de por sí, porque estamos, digamos, forzando o predisponiendo para que esto ocurra. Acá hay un modelo de un proceso electrolítico, pero vamos a ahondar más el tema con esta figura. ¿Qué vemos aquí? Vemos la batería, vemos acá los conductos y los electrodos, que son metales, que son los conductores de primera especie. Podemos observar la cuba electrolítica, que es donde se va a producir todo este proceso electrolítico y que va a contener, pues, a los electrodos y a la solución electrolítica, en las cuales están conformadas por los electrolitos o iones. Algo que aquí que tenemos que tener en cuenta y que sé que va a ocasionar cierto enredo, pero vamos a incidir en el tema para que no se les olvide nunca. Ya sea en procesos electrolíticos o en procesos galvánicos, en ambos, en el ánodo, siempre se va a producir la oxidación. Es decir, que ahí va a haber una semireacción de pérdida de electrones. ¿Ya? Por eso se llama oxidar. En tanto, en el cátodo se va a producir la oxidación. Es decir, ahí se va a producir una reacción en la cual el ion va a ganar electrones y se va a reducir, por lo tanto. En los procesos electrolíticos, el ánodo, que es el electrodo que estamos viendo en el lado izquierdo, tiene carga positiva, como pueden ver acá, positiva. Y el electrodo negativo que corresponde al cátodo. ¿Y esto qué me va a indicar? Vamos a ver. Por acá había tomado nota para no olvidarme. Acá está. El ánodo es positivo porque está conectado al terminal positivo de la batería, es decir, de la carga, ¿no? Donde el que va a transferir la corriente eléctrica. Por eso el ánodo es el lado positivo, solo para el proceso electrolítico. ¿Ya? Muy bien. Y si el ánodo es positivo, obviamente ya deduzco y defino que el cátodo pues está unido al lado negativo. Muy bien, de la batería en este caso. ¿Qué más podemos observar aquí? Los electrodos que son de metal. Estos en líneas generales. Muy bien. Vamos a ver un primer caso. Veamos en este caso, en el proceso electrolítico, cómo funciona. Vemos acá que me dice, fíjense ustedes, electrolito, cloruro de zinc L, que me está indicando que es una sal aloidea fundida en estado líquido. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Observar siempre en qué estado se encuentra. Porque otra vez recordemos a esa clase de enlaces químicos. Habíamos comentado que las sales, que son el producto que se obtiene en un enlace químico, son sólidos cristalinos de puntos de fusión y ebullición altos, frágiles pero altos. Y también recuerdo mucho haberle comentado en su momento que estos sólidos de las sales, cuando está en ese estado, no son buenos conductores de electricidad, salvo que estén diluidos, es decir, en soluciones acuosas, o estén fundidos, ya que sí en estado líquido. No vaya ahí ninguna mezcla con agua.
en ese caso. Y esto, pues, es lo que me está indicando. El cloruro de sodio se ha fundido y está en estado líquido. Cuando sucede este caso, automáticamente observamos que habíamos dicho, los aniones o los iones de carga negativa van a ir al ánodo. ¿A qué? A oxidarse. Yo tengo acá cuando está diluido y puedo ver los iones zinc y los iones cloruro. El ion cloruro, ion de carga negativa, va a migrar hacia el ánodo. ¿Para qué? Para perder electrones. Y si pierde electrones, ¿qué hace? Adquiere carga más positiva. Era -1, ahora viene a 0. Y si su estado de oxidación, sí, es mayor. ¿Qué es esto? Se está pues oxidando porque ha perdido electrones. Ojo que acá Sl, yo tengo que, como voy a obtener el producto cloro gaseoso, el cloro gaseoso es molecular, Cl2. Por eso que aquí en este lado lo que se hace es balancear, ¿no? Se está balanceando. Y de eso es que tengo pues esta semi-reacción. ¿Y qué pasa con el ion positivo o cátodo? Se va pues al cátodo, ¿a qué? A reducirse. ¿Qué hace? Gana electrones y se reduce. ¿Correcto? Era +2. Sin embargo, al reducirse se va haciendo más negativo. +2 menos 2 electrones me da aquí el zinc en estado elemental, en estado puro. En este caso, como es una solución, diré, disculpen, como es un líquido, pues se va a encontrar y se va a alojar aquí, junto en el electrodo de zinc, se va a adherir, ¿no? En estado líquido. Esto es lo que sucede cuando la sal está fundida o en estado líquido. Pues bien, veamos otro ejemplo. Acá tenemos cloruro de sodio que también está fundida. ¿Cómo me doy cuenta? Nuevamente, por la L. Ahí está en estado líquido, está fundido. Fíjense aquí que me lo han puesto al revés, positivo y acá negativo. ¿Por qué les hago hincapié en eso? No significa que siempre lo vamos a encontrar así. Puede ser que en todo lo que vayamos a encontrar, lo vayamos a encontrar en esta posición, el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Es indistinto, el proceso es el mismo. Donde está el lado negativo de la batería, ya sabemos que es el cátodo. Y donde vemos el lado positivo es el ánodo. No nos olvidemos de eso. Pues bien, en este ejemplo me lo pusieron de esa manera. Como tengo acá positivo, este electrodo, pues es el ánodo. ¿Quiénes se van a acercar hacia el ánodo? Los aniones, los iones de carga negativa. ¿Para qué? Para oxidarse. Tenemos cloruro de sodio, vemos aquí, y tenemos cloruro. Veamos esta primera parte, los aniones migran hacia el electrodo y se va a producir la semi-reacción de oxidación, es decir, de pérdida de electrones, y forma el cloro gaseoso, debidamente balanceado, por eso me da 2 electrones, la transferencia. Lo mismo vemos acá para el sodio. El sodio se va a ir, ¿a dónde? Se va a ir al ánodo, al cátodo, disculpen, al cátodo. Es decir, se va a reducir el lado negativo. Se produce esta reacción, hay una transferencia de un electrón. Obviamente que cuando estoy trabajando y quiero observar completamente, hago el balanceo, ¿no? Porque si tengo una mol para yo obtener 2 cloro gaseosos, significa que he tenido 2 moles de cloruro de sodio. Entonces, diré
en estado fundido, tengo acá, pues, esta sería la reacción, 2 sodio más 1 y 2 cloro. Y voy a obtener estos elementos en su estado nativo, el sodio en estado líquido y el cloro en estado gaseoso. ¿Qué resumo de ellos? En el ánodo, el cloro gaseoso y en el cátodo, que es en este lado, el sodio en estado líquido. Hasta ahí hemos repetido lo que es una sal fundida, pero esta no es la única que existe. Y para yo poder trabajar, para que ustedes puedan seguir, tienen que conocer la regla para poder predecir. La primera regla nos dice que los cationes metálicos del grupo 1A o 2A, como el sodio, como el potasio, como el que más sería litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, que son del grupo 1A, o del grupo 2A, como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, además del aluminio, en medio acuoso no se reducen, solo se reduce el agua. Y cuando existe una reducción, se genera hidrógeno en el cátodo. Vuelvo a recapitular esta parte. Fíjense nuevamente, al cátodo se va los iones con carga positiva para reducirse. Generalmente, ¿por qué? Por los metales. Eso es lo que tengo que ver. Hasta aquí eran fundidas, no había problema. El problema, no el problema, la situación o las características se dan cuando se solubilizan, ¿Qué voy a producir? Tengo una molécula de agua y voy a obtener H2 más ion oxidrilo en estado acuoso. Obviamente el H2 es el gas hidrógeno. Para ello lo balanceamos, por eso dice acá 2. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Que había una transferencia de ¿cuánto? 2 electrones. Hasta ahí sería la primera regla. Veamos la segunda regla. Nos dice que los cationes algo que me estaba olvidando acá. ¿Por qué los cationes metálicos del grupo 1A, 2A no pueden reducirse? ¿Se acuerdan que el grupo 1A tiene solamente un electrón de valencia? Es decir, un solo electrón. Por lo tanto, aquí el estado de oxidación es más 1. Y también en el grupo 2 tienen 2 electrones en la última capa. Su estado de oxidación es 2. En cambio, el aluminio tiene 3 electrones en su última capa. ¿Y por qué ellos no se reducen? Recordemos que habíamos dicho, grupo 1 y grupo 2 son reactivos. El hecho de tener uno o dos electrones tienen la facilidad, la capacidad de ceder electrones. Entonces, difícilmente no van a aceptar electrones, pues, porque la naturaleza de ellos es la de perder electrones. Por eso es el agua quien va aquí a participar cuando estén presente alguno de estos cationes. En cambio, los cationes metálicos de transición, los que se encuentran en el medio de la tabla, plata, zinc, cobre, oro, cadmio, plomo, todas ellas se encuentran en medio acuoso, sí se van a reducir. No hay problema, ellos se van, migran hacia el cátodo y van a ganar electrones. Por lo tanto, se van a reducir a su estado elemental. Y una última regla, los oxoniones. Veamos aquí. Tenemos el sulfato, el nitrato, carbonato, perclorato, etc. Fosfato también puede hacer, ¿no es cierto? No se oxidan en el medio acuoso, debido a que el no metal, es decir, el azufre, el nitrógeno, carbono, el cloro, actúa con su mayor estado de oxidación.
¿Y qué pasa si está actuando con su mayor estado de oxidación? En la naturaleza no va a existir. Sabemos que el azufre, su estado de oxidación es -2, +2, +4, +6. Y aquí, cuando está en el sulfato, es la máxima, su máximo estado de oxidación, +6. Ya no va a poder oxidarse más. Por lo tanto, no puede oxidarse y ahí queda. Lo mismo pasa con el nitrato. Nitrógeno actúa aquí con esta oxidación +5, el carbono con esta oxidación +4 y el cloro con esta oxidación +7 en el perclorato. Entonces, alguien se tiene que oxidar, por supuesto, se oxida el agua nuevamente. El agua al oxidarse libera oxígeno gaseoso. Y de la misma manera vemos el balance y vamos a ver acá pues que van a haber una transferencia, 4 positivo, 4 electrones. Ahí neutraliza de 4 electrones. Con estas 3 reglas vamos a poder resolver las otras situaciones. Veamos, aquí ya empezamos a trabajar electrólisis de sales acuosas. Veamos, aquí vemos el cloruro de sodio acuoso, AC, significa que está diluido. Sólido no pasa nada, no es buen conductor, pero en acuoso o fundido sí. Pues bien, ¿qué sucede aquí? Veamos, lo primero que tengo es que mirar bien el gráfico y veo acá negativo, corresponde al cátodo y el positivo al ánodo. ¿Qué hago aquí? En el ánodo se va a acercar el ion negativo para oxidarse. ¿Quiénes están aquí? El cloruro. Entonces el cloruro se migra hacia el ánodo y se oxida, es decir, pierde 2 electrones. Y se va a convertir o formar cloro gaseoso. Perfecto, aquí no hay nada, no nos extraña porque ya lo hemos visto en estos dos ejemplos anteriores. ¿Dónde está aquí la observación? En la reducción. Si observamos, el cloruro de sodio tiene al elemento sodio que pertenece al grupo 1. ¿Y qué nos dice la regla? Cuando pertenece al grupo 1, 2 o al aluminio, no se van a reducir, se reduce el agua. Por lo tanto, aquí lo tenemos, agua, gana 2 electrones y va a liberar, pues, o formar el hidrógeno gaseoso más el ion oxidrilo. Muy bien, de esta manera voy viendo la diferencia. Acá sí tenía los dos, acá solamente uno de ellos. Perfecto. Ánodo cloro gaseoso y en el cátodo se va a liberar o formar el hidrógeno gaseoso. Muy bien, vamos al segundo caso. En este caso, la electrólisis de sulfato de cobre. ¿Qué cosa estoy viendo ahí? De una sal, ¿no? Oxisal. Esta sal oxisal está conformado ¿por quién? Por un oxoanión, que es el sulfato. Veamos, el cobre, analicemos, no pertenece al grupo 1 ni al grupo 2A. Pertenecen a los metales de transición. Por lo tanto, la regla me dice que sí se va a reducir. Pero ¿qué pasa con el sulfato? ¿Qué nos decía la regla 3? Que no se va a oxidar. ¿Quién se oxida? Se oxida el agua. Pues bien, veamos aquí. Cátodo negativo, ánodo positivo y verifico. Me fijo aquí cómo va la posición, ¿no? Los electrones van del ánodo hacia el cátodo cuando se liberan. Bien, en el cátodo se va a producir la reducción. ¿Qué cosa tengo ahí? La solución electrolítica. Voy a obtener iones cobre, iones sulfato y agua. Bien, se va a producir en el cátodo, el cobre gana electrones y se reduce. El ánodo, ¿qué hace? El ánodo lo que hace es oxidarse, libera oxígeno gaseoso y se transfieren 4 electrones, que me va a dar acá, pues, neutro, ¿no? 0 me va a dar aquí, con la diferencia de cargas.
Entonces, en el ánodo, mientras produzco o se forma oxígeno gaseoso, en el cátodo se va a producir la reducción del cobre metálico a cobre cero. Ya vamos viendo dos de las reglas. Veamos el tercer y último caso, la electrólisis del sulfato de dipotasio. ¿Qué observamos de ellos? Que también es un una sal oxidizal, pero que tiene una característica especial. El es un oxoanión que no se va a oxidar y el potasio que pertenece al grupo 1 que no se va a reducir. En este caso es el agua quien va a participar y va a dar a lugar las transferencias de electrones. Veamos aquí, en el ánodo se oxida, el agua libera oxígeno y va a haber una transferencia, 4 electrones más 4 de carga positiva da igual a 0. Entonces acá está, la transferencia de 4 electrones. Y en el cátodo se va a reducir el agua. ¿Qué obtengo? 2H2. Aquí, como vemos, 4, vamos a ver acá, 4, acá está. Y tengo dos hidrógenos, aquí hay dos también, ¿no? Dos hidrógenos, ya tengo dos hidrógenos acá y acá el agua. Entonces, aquí, ¿qué cosa voy a obtener? En el ánodo voy a liberar oxígeno gaseoso y en el cátodo hidrógeno gaseoso. Estos son los tres casos que vamos a obtener para soluciones salinas. Muy bien. Veamos aquí si todo se ha entendido. Fijémonos primero cuáles son los electrolitos. El cloruro de sodio, que en este caso está fundido. En el segundo caso es el cloruro de, no, disculpen, cloruro de litio, que está fundido. En el segundo caso, el cloruro de litio, que está en medio acuoso, es decir, diluido o formando una solución. Después tenemos el cloruro de zinc, acuoso, nitrato de plata, acuoso y sulfato de aluminio, acuoso. Veamos, acá está todo, entonces no va a ser, más que nada va a ser una lectura veloz. Acá está. Fíjense, litio. En este caso, ¿qué ocurre? Como están fundidos, sí se va a producir, ¿no? Litio grupo 1 gana un electrón y tengo acá litio 0. Muy bien. Esto sería en el cátodo. Se va a reducir el litio al litio elemental, ¿no? Líquido. Acá abajo debería ser L. Y en el ánodo, pues se va a producir la oxidación. Esto ya es conocido para nosotros. Forma el cloruro, se va a formar o liberar cloro gaseoso. Aquí, ¿qué se hace? Se balancea y, por lo tanto, al ver acá 2, acá también tiene que ser la carga. Gana 2 electrones, o diré, disculpen, pierde 2 electrones de carga negativa a 0. Muy bien, en el cloruro de litio sería como en el caso de la dilución, el litio no se va a reducir, se reduce el agua. Y aquí lo tenemos, el agua gana 2 electrones para que se produzca esta reacción. El producto anódico del cloruro sigue siendo el mismo. Aquí no tenemos ningún cambio. En este caso, cloruro de zinc, aquí sí podemos ver, ¿no? El zinc pertenece al grupo a los, como digo, a los metales de transición, por lo tanto se va a reducir, gana electrones y en el ánodo el cloro también procede, se oxida, es decir, pierde 2 electrones. Veamos aquí, la plata también pertenece a los metales de transición, por lo tanto se va a reducir. Pero el nitrato ya no. Este es un oxoanión. ¿Quién se oxida? Se oxida el agua. Acá lo tenemos. Y para el sulfato de aluminio se va a dar el caso muy similar al
sulfato de potasio, ¿correcto? Porque esto, ¿qué significa? El aluminio no se va a reducir, se reduce el agua. Y el oxoanión o ion sulfato no se va a oxidar, se oxida el agua. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos esto. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a los aspectos cuantitativos de la electrólisis. Un Faraday, un F, es igual a 96.500 Coulomb y es a su vez igual a una mol electrón o lo que es lo mismo a un equivalente. ¿Correcto? Un equivalente. ¿Qué más podemos ver? Es decir, que 96.500 Coulomb es igual a un equivalente o que una mol electrón es igual a un Faraday o viceversa. Como nosotros veamos, ese es una consideración para poder ver las equivalencias que existen, ¿no? Y poder utilizarlo según nuestras necesidades o lo que queramos trabajar. Y tenemos que considerar aquí los pesos equivalentes. El peso equivalente es igual a la masa equivalente, ¿correcto? Peso equivalente igual a masa equivalente, que es igual a la masa molar, que se expresan en gramos por mol entre equivalente por mol. También en algunos casos nos va a dar peso atómico, pero nosotros ya sabemos trabajar, porque el peso atómico no lo vamos a expresar, lo lógico es expresar en UMA, lo vamos a expresar también en gramos por mol, ¿no? Como masa molar, en donde el equivalente por mol viene a ser la cantidad de electrones que se transfieren, es decir, que se ceden o se aceptan. Aquí hay dos ejemplos. El sodio, que gana un electrón para convertirse en sodio líquido elemental. El peso equivalente es igual a la masa molar o peso atómico, pero lo expreso en gramos por mol, entre los equivalentes por mol. ¿Cuántos electrones he transferido? Uno, por eso acá está, uno. Y me va a dar 23 gramos por equivalente, solamente por el equivalente, pero si lo encuentro por gramo por mol, también está bien, ¿ya? Es lo mismo. Para el agua, una oxidación, reacción de oxidación. Formó oxígeno, 4 hidrógeno. Acá hay cuánto la transferencia de 4 electrones. ¿Cuál sería el peso equivalente? La masa molar del oxígeno, que aquí es O2. 16 por 2 son 32 gramos por mol. Y como se transfieren 4 electrones, sería 4 equivalentes por mol, que me va a dar 8 gramos por equivalente o también lo mismo, 8 gramos por equivalente guión gramos. Es lo mismo. Muy bien. Hasta ahí creo que no habría ninguna duda. Si tienen, por favor, me avisan. Vamos a entrar a las leyes de Faraday. ¿Qué nos dice la primera ley de Faraday de la electrólisis? Que la masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional. La masa es proporcional a la cantidad absoluta de electricidad, es decir, a la carga eléctrica que se transfiere, ¿no? Nosotros también podemos decir acá, recordemos, esto lo habíamos visto en la primera hoja, intensidad igual a Q por T. También la carga que es igual a I por T, pues acá está. El peso equivalente también lo puedo poner como masa equivalente o masa molar de los equivalentes. También lo puedo trabajar de esa manera. Muy bien. Ahora nos vamos a la segunda ley de Faraday, que nos dice, por los electrodos de una celda o por los electrodos de varias celdas, ¿sí? ¿Ya? En serie pasa la misma corriente eléctrica. Por ello se forma en todos los electrodos el mismo número de equivalente.
Veamos aquí. Aquí nos dan como ejemplo en serie. Veamos, ¿cómo es esto? Esto de aquí, ¿qué cosa es? Es cátodo, ¿no? Tiene carga negativa. Positivo es ánodo. Este de aquí forma serie con el cátodo de este otro, de esta solución electrolítica o celda electrolítica y así viceversa. Luego se cierra aquí. Este ánodo va transfiriendo. ¿Qué me indica aquí? Nos dan como ejemplo al oro. El oro, como pueden ver, carga o estado de oxidación más 3 gana 3 electrones, se reduce y vamos a obtener oro elemental. En el caso de la segunda celda electrolítica tenemos a una solución con zinc. Ese ion zinc más 2, al ganar 2 electrones, va a formarse o depositarse el zinc sólido, ¿correcto? Carga, estado de oxidación 0. Y en este último ejemplo, la plata. De ellos, yo puedo decir, como me dice acá la segunda ley de Faraday, que el número equivalente del oro es igual al número equivalente del zinc y el número equivalente de ¿quién? De la plata. ¿Y esto cómo lo puedo expresar? Con esto mismo. La masa de 1 es igual al peso equivalente de 1. O lo que es lo mismo, igual a 2, peso equivalente de 2, o masa de 3, peso equivalente de 3. Donde 1, 2 y 3 estamos refiriendo al oro, el zinc, a la plata, respectivamente, como ejemplo. ¿Hasta aquí alguna consulta o puedo proseguir? No me dicen nada, yo estoy asumiendo que lo están entendiendo, pero igual, si les queda alguna pequeña duda, pueden pues lo podemos ver, ¿ya? En los ejemplos, si es que no desean hacer la consulta. Bien, hasta ahí es todo lo que corresponde a los procesos electrolíticos, es decir, a partir de la corriente eléctrica, cómo podemos producir una reacción redox, una reacción química redox. Bien, ahora entramos a la segunda parte, en el proceso galvánico, en donde a partir de una reacción redox vamos a producir corriente eléctrica. Esta reacción sí es espontánea, se da de manera natural. Y ya habíamos comentado que se presentan en celdas de combustibles, ¿correcto? Podemos ver aquí en la figura, tenemos dos soluciones, ¿no? Cómo lo distribuyen y aquí me está mostrando el equipo que efectivamente hay una transferencia y hay una cantidad de corriente. Bien, veamos las partes. En este caso, como podemos ver, que está conformado, fíjense ustedes, en este lado también vamos a asumir lo mismo. Lo coloco en el lado izquierdo, en el lado derecho el cátodo. Aquí, a diferencia del proceso electrolítico, en el ánodo era la carga positiva, debido a que decía por la conexión, ¿no? Con el lado positivo de la batería. Y el cátodo, la conexión, el lado negativo de la batería. Bien, en este caso también se va a dar. Fíjense ustedes, en el ánodo la carga va a ser negativa en este caso. ¿Ah? Vamos a ver, un momentito. Quiero a ver si lo coloqué. Ya. Y más que nada me va a mostrar de manera natural cómo se van ahí trasladando los electrones. En el ánodo, al igual que en el anterior, se va a seguir produciendo la oxidación. Y en el cátodo se va a seguir produciendo la reducción. ¿Qué debería de tener en cuenta acá? ¿Cómo está conformado? Hay dos cubas o dos espacios, ¿no? De semi-reacción, ¿Qué más podemos observar aquí? Tenemos dos soluciones electrolíticas. Acá una, acá otra. Tenemos
el ánodo y el cátodo, los cables. Esto es para poder medir la transferencia de electrones. Medir. Y acá tenemos el puente salino. El puente salino contiene una solución que puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de amonio o nitrato de sodio. ¿Con qué finalidad sirve para cerrar el circuito el circuito eléctrico? ¿Ya? ¿Y qué cosa más? Que está constituido acá, pues, por conductores, ¿no? Los conductores. ¿Y qué más? El movimiento de cargas iónicas que se va a dar aquí, en este lado, en este espacio, va a permitir que este proceso sea electroneutro, ¿ya? La electroneutralidad, donde no se vayan a contaminar las semiceldas. Entonces aquí vemos, repetimos, la solución electrolítica y el ánodo que formarían la semicelda anódica y el cátodo y la solución electrolítica que se va a dar acá, que es la semicelda catódica. Muy bien. Acá hay varios puntos que tenemos que tener también en cuenta. Vamos a ver. Aquí va el proceso. Si ustedes observan en la figura, va a repetirse lo mismo. Fíjense, yo tengo sulfato de zinc, el electrolito, que sea obviamente en medio acuoso, con una concentración de 1 molar, y en el otro extremo el sulfato de cobre. ¿Por qué lo pongo al cobre en este lado y al ánodo lo pongo el zinc? Eso lo vamos a verificar en unos minutos. Aquí tiene cloruro de zinc. Fíjense ustedes de qué manera se van formando, como dice, para garantizar que sea eléctricamente neutro. ¿Qué sucede? ¿Cómo se va? Aquí va a producirse en el ánodo la oxidación. Una vez que se ha producido la oxidación, los electrones que se liberan van a pasar y se van a transferir hacia el cátodo. Y acá se va a producir la reducción porque está aceptando esos electrones. ¿Ya? De esa manera se procesaría. ¿Y cómo lo represento? ¿De qué manera se representa? Vamos a ver. Aquí tenemos la reacción neta. Fíjense ustedes. Si yo tengo sulfato de zinc, aquí tengo el ánodo zinc. Fíjense ustedes, el zinc lo que va a hacer es reaccionar, va a perder electrones y va a adquirir carga positiva, ¿correcto? Entonces voy a tener de zinc a zinc más 2. En tanto acá, electrolito del cobre, sulfato de cobre, va a venir hacia el cátodo y se va a reducir de cobre más 2 a cobre. De esa manera vamos a obtener nosotros, aquí está, pues nuestros puntitos redondos que vemos aquí, se supone que son, ajá, vamos a ponerlo así para poder visualizarlos, es lo que estaría pues adhiriéndose. Y los electrolitos, las cargas, ¿no es cierto? Los elementos ya reducidos u oxidados. Vamos a ver, ahora sí, vamos a explicar. Lo primero que observo en el diagrama de celda son los electrodos. En ambos extremos están viendo los electrodos. Parto del zinc, que se va a oxidar y voy a obtener zinc más 2, es decir, ion zinc más 2. Este lado izquierdo es la semicelda anódica, donde se produce la oxidación. Estas dos rayitas me están indicando que es un puente de hidrógeno, conocida también, ¿cómo se llama este proceso? Pilas de Daniel lo llaman, ¿no? Y luego que tenemos la solución en la semicelda catódica, el otro elemento que está con carga iónica y se va a reducir, es decir, va a ganar electrones.
¿Qué me indica esto? La transferencia de electrones que va de ánodo a cátodo. Es lo mismo acá. Los electrones van del ánodo al cátodo. Esta es la forma que tienen ustedes que reconocer. No hay otra. Hay algunos casos acá van a encontrar con una rayita de platino, que me va a decir. Platino que se emplea, pues, cuando no hay un metal X, ¿no? Ahí lo vamos a ver después cuando veamos los ejercicios. Y ya que estamos hablando de esto, ¿qué se produce aquí? Que estamos hablando, hemos hablado de semiceldas, podemos hablar de potencial, de fuerza electromotriz, también llamado potenciales, ¿no? ¿Qué cosa es esto? La capacidad de un dispositivo para mantener una diferencia de potencial, me dice, o corriente en un circuito. La capacidad de un dispositivo para mantener la diferencia de corrientes en un circuito eléctrico. Fíjense ustedes, viene del ánodo y se va, los electrones van a fluir hacia el cátodo. Es decir, ahí es cuando se produce la corriente eléctrica. Aquí la energía potencial de reducción aquí sería mayor cantidad que energía potencial alta, me dice, ¿no? Y acá la energía potencial baja en el cátodo. Por eso va a fluir de esta manera los electrones. Muy bien. Para ello debemos de tener en cuenta lo siguiente. Seguimos con lo mismo. Potencial estándar de una celda o fuerza electromotriz. Para ello, ¿cómo medimos? Con diferencia potencial de celda. ¿Ya? Esta potencial de celda, vamos a ver, potencial de celda, que se llama esto, aquí está. A ver, déjenme, no sé si puedan tomar nota, un momentito. Ajá, sí pude. Ahí está, para poder visualizarlo mejor. Aquí es igual, me dice a la potencial de reducción. Ojo, no dice oxidación. Reducción del cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo, donde la diferencia de estos dos me debería dar mayor que cero, el valor. Es decir, positivo, que me indicará al observar ese valor positivo que es una reacción espontánea. Por favor, ustedes se van a la tabla que les han dado, o acá, que es lo mismo, no vamos a irnos. Fíjense ustedes, aquí nos están dando semirreacciones de reducción. El litio cuando gana, el sodio y así sucesivamente, hasta cuando llega el hidrógeno que viene el electrodo de referencia igual valor a cero. Si me fijo acá, es como si yo tuviese en la línea, ¿no? Una línea recta, y yo digo de cero hacia la izquierda son los valores negativos, y de cero hacia la derecha son positivos de la tabla, ¿no es cierto? La cartesiana. ¿Cómo nos dice ahí? Todos los números que son negativos, los más cercanos a cero, son mayores que las que están más alejadas. Es decir, si tengo menos 2,925, significa que este valor es menor que el 0,14. ¿Por qué? Porque el 0,14 es un número mayor. A pesar que es negativo, es mayor que el menos 2,95, porque está cerca de cero. Pero sin embargo, si lo medimos con valores positivos, mientras más alejados esté del cero hacia la derecha, será mayor. ¿Qué me indica esto? Que aquí va aumentando, a medida que va pasando, va aumentando el potencial de reducción. Y si aumenta el potencial de reducción, significa que tiene menor potencial de oxidación. Si este tiene la capacidad mayor de reducirse, ¿qué significa? Que es un agente oxidante. ¿Por qué? Porque se va reduciendo, es decir, va ganando electrones. Si lo vemos desde el otro sentido, de positivo a negativo, podemos observar que a medida que va subiendo,
va disminuyendo el potencial de reducción. ¿Qué me indica? Si estos tienen menor potencial de reducción, significa que tienen mayor potencial de oxidación. Por lo tanto, ¿qué cosas serían? Agentes reductores. Eso es lo que me está indicando este gráfico. Pero fíjense bien aquí, todos son reducción porque están ganando electrones. Y ya van a entender por qué. Muy bien, veamos aquí un ejemplo. Tenemos en este lado el zinc, a este lado nitrato de zinc, nitrato de cobre. El ánodo, ya les había dicho que para este caso sí viene negativo y el cátodo positivo. Pero eso, ¿qué me indica? La transferencia de los electrones, ¿no es cierto? Ojo, nada más, porque en el ánodo siempre se va a producir la oxidación y en el cátodo la reducción. Veamos, cuando me dan esto, me van a dar estos valores. Lo primero que tengo que observar es el orden. Fíjense, voy a tratar de darle un ejemplo. Primero le doy este ejemplo y le avanzo con el otro. Me, si veo acá más 2 y pasa sin cero, significa que hay una reducción. Y ya estamos viendo que los valores se hacen potenciales de reducción. ¿Ya? Entonces esto está correcto. Y me fijo en el siguiente, el cobre. Más 2 a cero también ha ganado electrones. Ese es el sentido correcto de estos valores. ¿Cuál de los dos es mayor? Ya lo vimos. De la recta, el menor es el zinc, ¿no? Porque tiene menos 0,76. Significa que su potencial de reducción es pequeñísimo. Que también leo otra cosa que aunque no me lo diga, que tiene mayor potencial de oxidación. Es decir, se oxida más. Y aquí sí es positivo, que me está indicando que efectivamente esto se reduce. Entonces mando a la fuerza electromotriz la diferencia de potencial de celda es igual al potencial de celda de reducción en el cátodo, porque ya sabemos que en el cátodo es donde se produce la reacción de reducción, y menos la reducción en el ánodo. Pero en el ánodo se produce la oxidación, es cierto, pero también habrá algo de reducción en el ánodo. Por eso tengo estos valores. Entonces lo que hago es poner del cátodo es positivo más 0,34B menos, ahí está, menos, y abro el paréntesis, menos este valor. Menos por menos es más y se suma. ¿Qué me da este valor? Positivo. ¿Qué me indica? Que la reacción es espontánea. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque podría darse el caso, fíjense ustedes. ¿Qué tal si yo les doy en un examen o algo y les ponen al revés? ¿Qué tal si les ponen al revés acá? ¿Mm? ¿Cómo hago? ¿Qué me indicaría aquí? Uy, se mueve. ¿Qué me estaría indicando? ¿Qué me estaría indicando en este caso? Que esto, ¿qué cosa sería? Un potencial de oxidación. ¿Ya? Bien, aquí lo dejamos. Nos vamos al break. Volvemos 6:10.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos acá. Muy bien. Vamos a ver acá. Ay, no me acepta. ¿Por qué nunca me acepta? A ver. Muy bien. Ujú, ujú. Vamos a decir que los ponemos de esta manera. Si lo encontramos de esta manera, sería lo podríamos encontrar de esta manera. ¿Qué me está indicando esto? Que es un potencial de oxidación. Pero cuando hacemos los cálculos, lo trabajamos con potenciales de reducción. Entonces, lo que nosotros ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Simplemente invertir esto para tenerlo bien claro y le doy el valor, pues, inverso, menos 0,76 para hacer mis cálculos, ¿correcto? Nada más, todo lo que estamos viendo acá y las tablas que nos dan, generalmente se van en reducción. Como les repito, en algunos casos hay, a veces lo ponen de esta manera, ¿ya? Como para que uno pueda observar y verificar. Muy bien, vamos a continuar. Acá hay un pequeño resumen de todo lo expuesto. Fíjense, en electroquímica la oxidación es perder electrones, la zona es en el ánodo. La reducción es ganar electrones. ¿Y dónde se observa? En el cátodo. Hemos visto los conductores de primeras especies, ¿no? Que son el ánodo y cátodo, que son metales, y los cables. Y el conductor o conductores de segunda especie, los electrolitos. Muy bien, sale en agua, sal líquida o está fusionada, etc. Ya hemos visto el sentido en donde van los electrones. En este caso habíamos dicho que el ánodo es positivo porque está unido al cable de la batería o de la corriente eléctrica, en este caso, que va a dar la energía en el lado positivo y el cátodo, por lo tanto, en el lado negativo. De esa manera. Pero los electrones van a fluir, pues, de esta manera. Muy bien. Y cuando vemos los procesos galvánicos, aquí sí podemos ver el ánodo tiene el sentido negativo y el cátodo positivo. Aquí fluye de esta manera, ¿cierto? Habiendo una transferencia. Acá hay un poco de comparativo. A ver, un momentito, por favor. Voy a encender la luz. Ahora sí. Flujo de electrones. Habíamos hablado que un Fa es igual a 96.500 Coulomb, igual a una mole electrón, etc. Veamos, en este caso, sodio más 1, es decir, un ion positivo, sodio más 1, que gana un electrón y se reduce y se convierte a sodio elemental. Ahí hay una transferencia de un electrón que podemos decir una mol de electrones. Recordemos, una mol de electrones. Y podemos hablar de aquí una mol de sodio. Podemos decir también que una mol de electrones es igual a un Faraday, o lo que es lo mismo, 1 por 96.500 Coulomb, que es la carga. Y una mol de sodio, ¿cuánto contiene? Contiene 23 gramos de sodio. Estas son, digamos, las relaciones que podríamos nosotros tener en cuenta. Y para el caso del cloruro, de la misma manera, donde se produce la oxidación, ¿y qué voy a obtener? Una mol de cloro gaseoso, con la transferencia de 2 moles de electrones. Y se pueden dar cuenta, cuando hablamos mol, mol para ambos, ¿no?
También podríamos hablar que una mol de cloro, porque estamos hablando de gas, a condiciones normal es 22,4 litros de volumen. 2 moles de electrones también lo podemos expresar como 2 Faraday. Y si lo hablamos de moles a moles, ¿qué tendría? 2 por 96.500, que viene a ser lo mismo, que sería la carga, y la masa, en este caso 35,5 por 2, que es la mol que contiene 2 átomos de cloro, sería igual a 71 gramos de cloro. Esas son relaciones. ¿Qué más podemos observar de lo expresado? Acá hay otros 2 ejemplos. En el caso del aluminio, como pueden ver, aluminio gana 3 electrones y pasa a ser un elemento, ¿no? Aluminio elemental, está de oxidación 0, está en estado libre. ¿Cuál es la transferencia? Si hablamos de moles, una mol de aluminio tiene ¿cuánto? 3 moles electrones de transferencia, es decir, 3 Faraday. O también podemos decir 3 por 96.500. La masa de la mol de aluminio es 27 gramos de aluminio. De la misma manera, podemos observar para el ion bromuro, cuando obtengo dibromo o bromo diatómico, ¿no? O bromo molecular, diré, disculpe, molecular, aunque diatómico también, bueno, tiene 2 átomos, eso es correcto. Acá las transferencias son de 2 electrones, porque ha cedido, ha liberado. Aquí tengo una mol, acá tengo 2 mol electrones, que es lo mismo a 2 Faraday o 2 por 96.500. Y una mol de bromo, ¿cuánto tiene? 160 gramos de bromo molecular. Entonces, ¿qué nos va enseñando esto? Que nosotros podemos trabajar y manipular muchas cosas, no necesariamente me den una. Para eso tengo pues que tener bien en claro lo que estoy buscando para poder utilizarlo. Y ya cuando hablamos de galvánico, que es contacto ánodo-cátodo, acá esa tabla de potencial que mostramos nos va a anticipar, nos va a dar una luz, una idea de lo que vamos a trabajar. Ya vimos cloro, no, zinc y cobre. Fíjense ustedes, acá los dos son potenciales de reducción, por eso tengo estos 2 valores, aunque nosotros ya sabemos que el que tiene menor estado de oxidación potencial de reducción es porque tiene mayor potencial de oxidación, por lo tanto ese va a estar en el ánodo. Y cátodo menos ánodo es que me va a dar esa fórmula. ¿Cómo lo expresamos? Ya vimos también en el lado izquierdo, cuando lo expresamos, lo representamos, Z0 a Z más 2, o el metal que fuese, carga, esta oxidación 0, y su en estado iónico, que correspondería a la oxidación que se va a dar en el ánodo, los puente de hidrógeno, y para este lado el ion positivo y su estado, ¿cómo se llama? Eléctricamente neutro, ¿no? En este caso, ¿qué diríamos? Un estado libre. ¿Por qué? Porque se ha reducido. De esta manera yo observo que hay una reducción de más 2 a 0 en el cátodo. Y ahí se van depositando. De esa manera vamos a nosotros tener una idea, una noción. Ya lo vamos a trabajar cuando hagamos los ejercicios. Ahora, ¿qué cosa es el diagrama de Pull-Bakes? El diagrama de Pull-Bakes, como podemos observar, son diagramas de potencia pH. Menor a 7 es ácido, mayor a 7 es alcalino. Se utilizan para predecir de los estados más estables de un metal, sus productos de corrosión y sus iones asociados en una solución acuosa. Como pueden ustedes observar, vamos a ver esto. ¿Qué me va a indicar? Porque acá veo líneas enteras, vemos de manera vertical, horizontal, y también tenemos diagonales que no son líneas continuas. El lado
De abajo va el pH y en la parte Y va el potencial en voltios. Esto lo podría expresar aquí. Fíjense lo que está acá. ¿Qué me dice? Líneas horizontales. Que sí, cuando están en esta posición, acá no veo líneas horizontales. Ah, sí, acá hay apenas unas cuantas. ¿Qué me indica? Las reacciones con dependencia solamente del potencial. Es decir, si tengo una línea horizontal, siempre voy a estar viendo cómo varía el pH, pero a un solo potencial. Si digo 0.6 cuando el pH es 13 y a 0.6 voltios cuando el pH es 14, por decirlo de alguna manera. Cuando vemos las líneas verticales como estamos viendo acá o acá, me están indicando las reacciones con dependencia en cuanto al pH. Si observo acá, voy a considerar este de aquí, yo digo para un pH 8 o 8.5, siempre, ¿no? ¿Cómo actúa, en qué situación se encuentra cuando el potencial es 0, menos 2 o quizá 0,4 o quizá 1? De esa manera, siempre bajo una dependencia en uno de ellos. Y las líneas oblicuas que vemos acá son las dependencias, en este caso, para ambas, tanto para el pH como para el potencial. ¿Ya? Nos dicen acá los trazados continuos y discontinuos. Cuando vemos un trazado continuo, es equilibrio entre dos especies sólidas, o bien entre una especie sólida y una especie líquida. Si me fijo acá, entre una especie líquida y sólida, como en este caso, que también me puede indicar entre una especie líquida y sólida, o también sólido, sólido, que sería en este pequeño espacio. Entonces, sí, es correcto lo que me está explicando acá. Si aparece con trazado discontinuo o fino, indica un equilibrio entre dos especies solubles. Ese está el equilibrio. Ya cuando vemos gruesas, discontinuas, representan equilibrio de descomposición, me dice acá el agua. Entonces, de esa manera, a ustedes no les van a poner esto, por si acaso, no se compliquen. Solamente esto es un ejemplo para que puedan visualizarlo. ¿Ya? Las múltiples posibilidades. Muy bien. ¿Qué más podemos acá mostrar? Con esto estamos dando aquí por concluida la parte teórica. ¿Ya? Y vamos a entrar a la parte líquida. Pero acá hay algo más que quisiera completar acá esta situación. Las regiones entre las dos líneas representan una zona donde el agua es estable con respecto a los... Ya, este es aquí esta parte del ejemplo de este producto, ¿ya? Entonces no nos confundamos, no nos precipitemos en este hecho. Vayamos a los ejercicios. Muy bien. Ejercicios de clases. El ejercicio 1 me dice, en una celda electroquímica se transfieren electrones en la reacción óxido-reducción a las tiras de metal que lo conducen al circuito externo. En la electrólisis se produce una reacción química no espontánea. ¿Qué me está indicando aquí? Automáticamente, es electrólisis, pues. ¿Ya? La electrólisis se va a dar solamente en una celda electrolítica donde los electrones fluyen de una fuente externa, son forzados a fluir en sentido contrario. Y eso es lo que pasa, del ánodo a cátodo fluyen de manera contraria, porque este es positivo, debió haber sido negativo a positivo. Pero de esta manera ya estamos verificando con la teoría, complementando lo que se había leído o lo que se le había dado. ¿Qué más? Ajá, se muestra el esquema de una celda. Al respecto, nos pide seleccionar la alternativa incorrecta, no correcta. Veamos aquí.
Lo primero que reviso es el electrolito. La solución electrolítica está conformada por cloruro de sodio, que es una sal aloidea. ¿Qué observo? Que es una sal fundida, que está en estado líquido, que no está diluida en agua. Por lo tanto, me acuerdo y ambos van a poder, uno de ellos a oxidarse y el otro ion a reducirse. Lo primero que observo son también, aquí lo segundo que voy a observar es el electrodo. Si tiene electrodo positivo, automáticamente sé que en el 1 está el ánodo y el dice negativo es el cátodo. Es decir, que en el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo la reducción. Hasta ahí yo creo que estamos claros, ¿no es cierto? Te dan los datos, peso atómico, cloruro. Veamos lo que nos dice. Al circular la corriente eléctrica se produce una reacción redox. Pues vayamos a hacer las dos semireacciones. Sabemos que la oxidación ánodo y reducción en el cátodo, en el electrodo 2. Entonces aquí el ion cloruro va a formar el cloro gaseoso liberando dos electrones. En tanto, el ion magnesio gana dos electrones y se reduce a magnesio líquido, ¿no? ¿Cuál es la reacción global? Aquí vamos a ver, tengo dos iones cloro más un ion magnesio, me va a dar cloro gaseoso más magnesio acá líquido. Esto es lo que se va a producir en este proceso electrolítico. A partir de esto ya puedo empezar a resolver. Al circular la corriente eléctrica se produce una reacción redox. Sí, es correcto, porque en ambas hay variación de los estados de oxidación. Segundo, el electrolito fundido es la sal aloidea cloruro de magnesio. Correcto, ya lo habíamos leído, ¿no? Desde que observamos este dibujo. Tercero, el flujo de electrones va del electrodo 1 hacia el electrodo 2. Efectivamente, va desde el electrodo 1 hacia el electrodo 2. Correcto. Tercero, diré cuarto, ¿no? La D. En el cátodo se deposita magnesio y su peso equivalente es 12 gramos por equivalente. Me fijo, el cátodo, aquí lo tengo, se deposita magnesio, sí, su peso equivalente, 24 entre 2, 12 gramos equivalente, es correcto. Y nos vamos al último, el cloro se desplaza al ánodo, se oxida y su peso equivalente es 35,5. No es cloro, es cloruro. ¿Ya? Si vemos aquí, esto no es cloro. Cloro es esto. Y quien está oxidándose es el ion cloruro. Por eso es falsa, esta es incorrecta, esta proposición. ¿Se desplaza al ánodo? Sí, se va, se desplaza, migra, se dirige como desea, pero va al ánodo. ¿Se oxida? Sí, el ion cloruro se oxida, es decir, pierde electrones. ¿Qué más me piden? Saber su peso equivalente. Tengo 35, me dice, ¿no? 5, el peso atómico. Ya para hablarlo como masa molar, 35 por 2 son 71 gramos por mol, lo expreso en masa molar. ¿Y cuántos electrones de transferencia? 2, que me va a dar 35,5. Entonces todo está bien excepto esta palabra. Y eso es la que da pues al lugar que esta proposición sea incorrecta. La respuesta es la alternativa E. Nos vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos muestran una celda galvánica, se produce electricidad a partir de una reacción de óxido-reducción espontánea. Se muestra el esquema de una celda y nos piden seleccionar la alternativa incorrecta. También nos pide incorrecto. Veamos, me dan acá los enunciados. Pero antes que nada necesitamos saber qué cosa
nos está dando. ¿Quién es 1? Veamos. Tomo nota acá y voy a pegar acá. Lo voy a hacer chiquito para pegarlo en este lado. Muy bien. Veamos. Acá tenemos 1 y 4 son semiceldas, ¿no? Vemos el signo. En este caso, para las galvánicas, el ánodo tiene la carga acá negativa y el cátodo positivo. Entonces, este lado de acá es la semicelda anódica. Si vemos 2, este es el ánodo, el electrodo ánodo. Y si vemos 3, es la solución anódica, en este caso, ¿ya? Me fijo, pongo un break aquí y me reviso acá. Global en celda. Plata se ha oxidado y el zinc se ha reducido. ¿Qué me está indicando aquí? Observando que en el ánodo se va a oxidar la plata, va a perder un electrón. Entonces, dicho eso, continuamos acá. La solución anódica de ion argéntico, que como también se le llama al ion plata, ¿no? Al ion argéntico en estado acuoso. ¿Qué más observamos? 4 es la semicelda catódica. ¿Qué más? 5 viene a ser el cátodo, el electrodo cátodo. 6 es la solución catódica de quién? De cloruro de, no, cloruro no, del zinc. Zinc. ¿Ah? ¿Qué más? Seguimos. 7 es el puente de hidrógeno. 8, como vemos acá, son los conductores metálicos. Y 9, el voltímetro, ¿no? Que va a medir el paso de la corriente eléctrica. Pues bien, ya sabiendo eso, estamos en la capacidad de poder resolver el ejercicio. Me dice que 3 es la solución anódica del ion argéntico y 6 la solución catódica del zinc. Por lo tanto, es correcto. Ahí está, correcto. Nos vamos a la proposición B. En la semicelda o media celda 1 ocurre la oxidación y simultáneamente en la media celda o semicelda 4 ocurre la reducción. Es correcto. Vemos acá, es correcto. No nos olvidemos, la oxidación en el ánodo y en el cátodo, la reducción. Nos vamos a la C. Me dice que 2 y 5 son electrodos metálicos de zinc y plata, respectivamente. Si en el lado acá, en la semicelda 1, la semicelda es anódica y aquí se va a producir la oxidación. Entonces el electrodo metálico, ¿qué sería? Sería de plata. Va en ese orden. ¿Correcto? 2 y 5. Si me hubiese mencionado 5 y 2, lo primero que tendría que nombrar sería pues a este electrodo, pero me está nombrando a 2. Y acá tengo cloruro de sodio, no, dale con cloruro de sodio, disculpen, a la plata. Entonces aquí el electrodo metálico es de plata y acá es el de zinc. Y ahí está lo incorrecto. De plata y zinc respectivamente. Siempre revisemos el orden para toda. La D. 8 es el conductor metálico. Los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Es cierto? Es correcto. Y por último, la E. Se produce corriente eléctrica cuando la reacción redox es espontánea. Efectivamente, eso es lo que habíamos visto, ¿no? La diferencia de potencial me va a demostrar, pues, que el valor de esa
diferencia tiene que ser mayor a cero. Y eso que me indica que es espontánea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La respuesta entonces es la alternativa. La respuesta es la letra C. Muy bien. Continuemos. Ejercicio 3. El bromuro de sodio, una de las sales muy empleadas como desinfectantes. Y por electrólisis se puede obtener sustancias como el sodio y el dibromo o bromo molecular, ¿no? Al respecto, si en un proceso electrolítico se aplica una intensidad de corriente de 9,65 amperios durante una hora a esta sal fundida, interesante, sal fundida, no es diluida o en solución, seleccione la secuencia de verdad o falsedad. Me dan los datos, la masa molar del bromo y del sodio y me preguntan. Primero, se forman 8,28 gramos de sodio metálico en el cátodo. Claro, si tenemos el bromuro donde iría al ánodo a oxidarse y el ion sodio al cátodo a reducirse. Muy bien, veamos aquí. ¿Qué tenemos? Primero, en el ánodo, la oxidación del bromo y en el cátodo, la reducción del sodio. Para ello, luego uso la masa equivalente del sodio, 23 gramos por mol, de un equivalente por mol. ¿Correcto? Mol con mol se elimina y yo digo que tengo 23 gramos por equivalentes. Y entonces yo puedo decir que en un equivalente tengo 23 gramos. No puedo decir de esa manera. Lo mismo pasa con la masa equivalente o peso equivalente del bromo, la masa molar, que sería, como tiene 2, ya sería 80 por 2, y justo hay 2 electrones de transferencia, sigue siendo 80 gramos por equivalente. Y podría decir que tengo en un equivalente ¿de quién? Del bromo, tengo 80 gramos de bromo. Perfecto. Hallamos la masa. Esta es la fórmula. Masa equivalente o peso equivalente por intensidad por tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Entre 96.500 coulomb. Entonces, para hallar directamente masa del sodio es la masa equivalente del sodio, intensidad por tiempo entre 96.500 coulomb, 23 gramos. ¿Ya? Aquí también yo puedo poner un equivalente, es igual, ya, pero vamos de frente para no perder tiempo, 23 gramos, que es esto, 23 gramos por equivalentes, que multiplica a 9,65 amperios por 3.600 segundos. Entre 96.500 coulomb, porque recordemos, me dice tiempo una hora, y la hora lo tengo que convertir a segundos. Y aquí un coulomb es igual a que un amperio por segundo. Amperio con amperio se van, coulomb con coulomb se va. Y por un equivalente que tienes igual a 1, acá me va a salir, ¿no? La misma cosa. La cosa es que te va a salir dividiendo 8,28 gramos de sodio. La primera alternativa es correcta. Segundo, en el ánodo se produce 28,8 gramos de bromo diatómico. De la misma manera, hago los cálculos, bromo, la masa equivalente, por la intensidad, por el tiempo, entre 96.000, me va a salir efectivamente 28,8 gramos de bromo. ¿Ya? De bromo diatómico. Perfecto. ¿Qué más? Verdadero. Tercero, en ambos electrodos circulan 0,36 moles de electrones. Como podemos ver, en ambos casos está fluyendo la misma cantidad de intensidad de corriente, la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, una de ellas consideramos y tomamos, pues, para ese caso, al cátodo, que es lo mismo, el sodio más un electrón, va a dar el sodio sólido. Ya sabemos que un electrón es igual a una mol electrón.
Y una mol de electrón que me va a producir 23 gramos de sodio. Ya lo vimos, ya lo explicamos más arriba, ¿no? Con esos dibujitos. Y 28 gramos de sodio, ¿cuántos moles de electrones tengo? Y simplemente elimino acá y me va a salir 0,36 moles de electrones. Por lo tanto, 1, 2 y 3 son verdaderos y la respuesta es la alternativa B. Si aplicase en el cátodo, en el ánodo también debería salir similar. Muy bien, nos vamos al ejercicio 3. El bromuro ¿qué estoy viendo? Otra vez, disculpe. Ejercicio 4. La electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria. Por ejemplo, la producción de hidrógeno y oxígeno. Si se obtiene 640 gramos de oxígeno en uno de los electrodos, determina el volumen en litro de gas hidrógeno, medido a condiciones normales producido en el otro electrodo. ¿Se acuerdan? En el ánodo liberaba gas oxígeno y en el cátodo liberaba hidrógeno. Pues bien, eso vamos a trabajarlo acá. De la misma manera, veamos. A ver, un momentito. Ajá, ahora sí. Muy bien. Veamos, la semireacción de reducción en el cátodo, 2 agua que va a liberar hidrógeno molecular más 2 iones oxidrilos, por lo tanto aquí ha visto una transferencia de 2 electrones. Hallamos la masa equivalente, fíjense ustedes, la tema más equivalente el peso o la masa molecular, o la masa molar, disculpen, entre los equivalentes. Para el hidrógeno, ¿cuántos equivalentes? Son 2 equivalentes gramos por mol. Y la masa sería pues 2 gramos por mol. Divido y me va a salir 1 gramo por equivalente. También puedo decir que un equivalente gramos de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno. Esto es lo que emplearon para utilizarlo acá, ¿ya? Pero hay otro factor más que se puede emplear, pero ustedes lo pueden hacer de manera más directa, así como lo han hecho acá. Y la semireacción de oxidación que ocurre en el ánodo, el agua va a liberar oxígeno, una transferencia de 4 electrones, y lo que hago pues es hallar la masa equivalente. 32 entre ¿cuántos? 4 electrones, me va a salir 8 gramos, equivalente gramos ¿de quién? De oxígeno. Entonces puedo decir que un equivalente gramos de oxígeno es igual a 8 gramos de oxígeno. Ahora sí podemos trabajar. Nos dieron este valor, 640 gramos de oxígeno por 8 gramos de oxígeno que se produce ¿por cuánto? Por 1 gramo de hidrógeno. La masa molar del hidrógeno, que son 2 gramos de hidrógeno por mol, gramos con gramos se elimina, acá también se elimina, y hacemos que una mol de hidrógenos a condiciones normales vamos a obtener 22,4 litros. Y multiplicamos y nos sale 8,96 por 10 a las 2 litros de hidrógeno, de gas hidrógeno, a condiciones normales. No nos olvidemos, condiciones normales, 0 grados centígrados o 273 Kelvin y presión 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y esto es igual una mol a 22,4 litros de cualquier gas que esté en condiciones normales. La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 5. El ejercicio 5 nos habla sobre un proceso electroquímico de corrosión. El proceso de corrosión es natural, creo que todos los hemos visto, ¿no? Tenemos un pedazo de hierro o algún metal que contenga hierro y ustedes van a ver, u otros metales también, porque no solamente el hierro se oxida. Vamos a poder ver cómo se comienza a oxidar.
Es un proceso espontáneo, no deseado. Y se ocurre en la superficie del metal, cuando se establece una diferencia de potencial en zonas muy próximas al estar al contacto con el oxígeno y la humedad del medio ambiente, formándose el óxido metálico respectivo. ¿Qué sucede? Vamos a ver aquí dos reacciones, pero necesitamos analizarlo bien, por favor. Fíjense ustedes, el hierro, que es un metal, le cae el líquido, la humedad y se comienza a oxidar. Quien se va a oxidar aquí, se va a producir una reacción de oxidación. ¿Por parte de quién? Del hierro. Fíjense ustedes, de 0 a +2. Pero observen algo más. Si acá tengo 2 por 2 es 4, tengo 4 electrones. Fíjense, ¿tiene sentido esto? Yo también pude haber puesto 8 hierros y pude haber puesto 8 hierros más 2 y hubiese puesto 16 electrones. Sí, puedo haberlo puesto así. Pero ¿qué sucede? Que para este caso no necesito ese balance, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí yo puedo hablar de una mol de hierro en estado elemental, que si sólido, me va a producir ¿cuánto? Una mol de hierro, de ion ferroso. Y con una transferencia de ¿cuántos? De 2 electrones, que sería lo más lógico que fuese. Entonces, ¿qué observo? Recordemos, la oxidación se produce en el ánodo. Por lo tanto, 2 aquí es el ánodo. Por diferencia, ya sé que 1 es el cátodo, donde se va a producir la reducción. Si me fijo, acá tengo oxígeno con esta oxidación 0, acá tengo oxígeno, estado de oxidación -2, y acá me va a producir 4 iones oxidrilos. El oxígeno del ion oxidrilo y del agua sigue siendo el mismo estado de oxidación, no hay variación. ¿Dónde está la variación? Del oxígeno gas, que sí está oxidación 0, a oxígeno, acá que sería con esta oxidación -2. Ahí ya me está demostrando que hay una reducción específicamente para ello, una reacción redox, ¿no? En donde hay una transferencia. Si acá son 4 por 2 -8, acá debo tener 4 electrones. Ahí está. Ahora sí puedo hablar. Aquí sí es diferente, como pueden observar. Aquí sí puedo poner 4, 4, porque acá es 1, pero acá no. Entonces, aquí es la reducción cátodo y acá es la oxidación en el ánodo. Continuamos, ahora sí lo tenemos claro, nos vamos. 1 representa el cátodo donde se produce la semirreacción de oxidación. Falso, porque ya sabemos que en el cátodo se produce la semirreacción de reducción. B, vamos a ver, ¿qué nos piden en B? El hierro expuesto al aire se reduce y su peso equivalente es igual al peso atómico entre 4. Mentira. El hierro si se expone se va a oxidar, no se va a reducir. ¿Ah? ¿Se reduce? No, se oxida. Y el peso o masa equivalente viene a ser el peso atómico, que es 56 entre 2. Porque como les había dicho, aquí ya es demasiado, ¿no? 2, 2, 2. Aquí no tiene sentido haber balanceado 2, 2. Está correcto, sí, pero no tiene sentido. Entonces lo pongo a su mínima expresión. Muy bien. C, el potencial estándar de la celda es 0,841 voltios. Vamos a ver. Correcto. ¿Cómo hago? El potencial de reducción es reducción del cátodo menos reducción del ánodo. Para ello me fijo acá. Esto es reducción y esto es reducción. Perfecto. Está correcto. Entonces, el de mayor pues, está en el cátodo y el menor en el ánodo. Este es el mayor. Entonces sería 0,401 menos por menos 0,44, menos por menos es más, se suma.
es correcta la C. Nos vamos a la D. El potencial de oxidación del electrodo es mayor que el potencial de oxidación del electrodo. 2. Fíjense ustedes, si a mí me dijese el potencial del electrodo 1 es mayor, yo diría sí, porque acá lo estoy viendo. Pero acá, ¿qué me dice? Potencial de reducción. Entonces aquí, la única manera que, que, que uno sea mayor que el potencial de oxidación, ¿correcto? De oxidación. El potencial de oxidación del electrodo es mayor. No, no es mayor. No es mayor. ¿Por qué? Porque el potencial de oxidación se va a dar en el electrodo 2. Y el electrodo 2 tiene menor potencial de reducción, por lo tanto, mayor potencial de reducción. ¿Por qué les he puesto esto? Para que vean que esto está equivocado. ¿Ya? Aquí es potencial de reducción, es mayor que el potencial de reducción del electrodo 2. ¿Ya? Si lo pongo así, sería esto. Potencial del electrodo 1 es mayor. Ah, me está hablando de reducción. Perfecto, sí, es correcto. Pero ¿qué pasa? Me ponen en la respuesta incorrecto. ¿Por qué? Porque es potencial de oxidación, señores. Por eso es falso. Tienen que completarle esta palabrita, ¿ya? De oxidación. Ahí sí, el potencial de oxidación del electrodo 2 es mayor que el del electrodo 1. Y la E, el diagrama de celda es O y el oxígeno, y acá tengo el anión, ¿no? O sea, acá hay una reducción. Y hierro pasa a hierro más 2. Como se pueden dar cuenta, está al revés, porque en el lado izquierdo va la oxidación que se produce en el ánodo y en el lado derecho del puente salino va la reducción que se produce en el cátodo. ¿Ya? Esto sería así. Por eso aquí la única respuesta correcta es la C. Nos vamos al ejercicio 6. Nos habla acá, suponiendo un puente salino y un cátodo de platino, nos piden establecer la combinación de reacciones. Fíjense ustedes, los dos son reducciones. Si me fijo acá, ya están los valores de la celda. ¿Qué me está indicando? Aquí, que el de menor valor de potencial de reducción es el que se está oxidando, tiene mayor potencial de oxidación, por lo tanto ese va a ir al ánodo. Y este que es mayor potencial de reducción se va al cátodo, es correcto. Muy bien, en base a eso respondo, el potencial estándar de la celda es menos 0,302. Aquí, ¿cómo sería? 1,065, que es del cátodo, menos, abro paréntesis, menos 0,763. ¿Cuánto va a salir? 1,828 voltios. La primera alternativa es falsa. Nos vamos al segundo. El diagrama de celda ZZN más 2, acá hay oxidación, y acá también hay una oxidación. Aquí se han equivocado. Como tiene un cátodo de platino, siempre el cátodo va a ir al final. Pero aquí está mal, pues, porque esto es una oxidación. ¿Qué tiene que estar? La reducción. Por lo tanto, aquí iría, esta parte está bien en el ánodo y en el cátodo tendría que estar de esta manera. Bromo 2 a bromo negativo, ¿no? Es el ion negativo, el ion bromuro. Ahora, ¿cuándo se emplea? El cátodo de platino existe cuando en la celda galvánica no hay un metal sólido natural que actúe como electrodo. Por eso, en algunas ocasiones vamos a encontrar ahí un PT. Se le coloca siempre al final. Y por último, aquí la tercera, el flujo de electrones van del átodo zinc al cátodo platino. Es correcto, eso sí es correcto, ¿ya? Del ánodo va hacia el cátodo platino. La respuesta es la alternativa A. El ejercicio 7 nos habla sobre una diferencia de potencial. Permite conocer que el reactante será el mejor agente oxidante o reductor.
Fíjense ustedes, esta reacción, el aluminio pasa a aluminio positivo. ¿Qué significa? Que se ha oxidado. Y si se ha oxidado, ¿qué es? Es el agente reductor. Me fijo en el cloruro de estaño. El estaño está con esta oxidación más 2. Y de más 2 pasa a 0, se ha reducido. Es decir, que el cloruro de estaño, ¿qué es? El agente oxidante. ¿Qué más? Observo acá las reacciones. Esta es una reducción y esta es una reducción. Acá están los potenciales. ¿Quién es el mayor de los dos? Este, pues, que está más cerca al cero, el valor negativo más cerca al cero, y este está más alejado del cero, ¿no? De la izquierda, del lado izquierdo, los valores negativos. Por lo tanto, el zinc, el estaño, diré, está en el cátodo y en el ánodo estaría el aluminio. Perfecto. Dicho eso, procedemos a resolver. Primero, ¿el aluminio es el agente oxidante? No, el aluminio se oxida, es el agente reductor. ¿El cloruro de estaño es el agente reductor? No. El cloruro de estaño, como se ha reducido, es el agente oxidante. También es falso. Y tercero, el potencial estándar. Me fijo acá, ya lo sabemos. Fíjense ustedes. Menos, aquí está, ¿no? Este sería ¿quién? De reducción de donde en el cátodo, no, en el ánodo y este en el cátodo. Esta es la fórmula, entonces aquí reducción del cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo, menos 0,138, como es el que tiene el de mayor valor, menos abro paréntesis, menos 1,66. Menos por menos es más, entonces menos 0,138 más 1,66 me va a dar 1,522 voltios. La respuesta es la alternativa A. Y por último, el ejercicio 8. El diagrama de Paul-Weiss o diagramas, aquí, ¿de qué es? De potencial versus pH. Contiene un equilibrio estable entre las fases de un sistema electroquímico acuoso. Veamos. Con respecto al gráfico y considerando el óxido de zinc como poco soluble, es decir, que vamos a encontrarlo también en estado sólido, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad en las siguientes proposiciones. Veamos, cuando el sistema tiene potencial de 0,8 y potencial igual a 12, se presenta un compuesto que precipita en el fondo. Me fijo acá, pH 12 y potencial 0,8. Caería por aquí, ¿no? Arriba de la S. ¿Y esto qué corresponde a esta parte? ¿Qué cosa me indica? Que está el óxido de zinc en estado sólido. ¿Ah? Entonces, si es sólido, significa que va a precipitar al fondo. Eso es correcto, es verdadero. De esa manera podemos verificar. Nos vamos a la segunda. A un pH mayor de 12, fíjense ustedes, hay mucha posibilidad de obtener un sistema que presente el zinc en su forma elemental. ¿Qué significa el zinc en su forma elemental? Al zinc puro, pues, al zinc metálico, ¿no? Pero mayor a 12. Fíjense ustedes, es una falacia, porque yo tengo 12. Si hago más de 12, no voy a obtener el zinc en su forma elemental. ¿Qué voy a obtener? Al óxido de zinc, es decir, a uno de sus compuestos sólidos. Por eso es falso. A un pH menor a 12 y bajo potenciales, sí vamos a obtenerlo. Pero siempre y cuando a un pH menor de 12 y bajo potencial, es decir, menos de 0,8 voltios. Y por último, el tercero. Si las condiciones son potenciales altos y un bajo pH, el sistema presenta el zinc en su forma oxidada. Potencial alto. Fíjense ustedes, potencial alto y bajo pH. Potencial alto y bajo pH, ¿qué me va a dar? Vamos a obtener el zinc más 2. Eso es lo que vamos a obtener. La respuesta es la alternativa E.
Tomen nota, por favor. Los ejercicios propuestos: 1D, 2A, 3B, 4D y 5A. Con esto estamos dando por finalizada la presente sesión. Que tengan bonita noche. Que les vaya bien a todos.